Hola, soy Felipe Manuar, su profesor de osteopatía. Vamos a hacer juntos un curso de 3 días al respecto del método de Hartnett y el objetivo es intentar normalizar en tu paciente los equilibrios profundos de él, que sean equilibrios de biomecánica o equilibrios sistémicos. Para hacerlo, tenemos un trabajo muy intenso en 3 días, porque es mucha materia, y para tener un curso que no sea superficial es importante entender que todo está en el método pedagógico. Te ayudo en este curso a pensar, a utilizar sus habilidades, sus técnicas para orientar el mejor que posible su tratamiento. Cualquier método inteligente utiliza el cuerpo del paciente con un test, después una técnica y después de nuevo un test y ciertamente una otra técnica. Y así tú vas a tener un tratamiento que es circular. Tú no tienes ningún método o ninguna técnica última que con un estalido de dedos tú puedes resolver todo. Entonces, esos 3 días permiten realmente entrar en tu paciente con la cuestión principal de los equilibrios biomecánicos de la columna, del eje central entre el cráneo y el sacro, más también de abordar de una manera completa lo que son las defensas, no son de adaptación biomecánica, mas también sistémica. Vamos a comenzar con la cuestión de los equilibrios principales. Y en tu paciente es muy importante entender el balanzo del paciente. Si tiene un balanzo antero-posterior, lateral o en rotación, como que el cuerpo del paciente espontáneamente se comporta. Porque así tú tienes muchas informaciones al respecto de las cadenas de tensión. Y la más clásica es entender que si tiene, por ejemplo, aquí una restricción, esta cadena será favorecida, en cuanto esta será difícil, porque tiene una restricción aquí. Y así los dos movimientos, este o este, serán iguales en cuanto este será restricto y este será más fácil. Empezar con los grandes equilibrios del cuerpo y de la columna. Okay. Empezamos con la base de la columna, que es el sacro. El sacro es capaz de diversos movimientos de adaptación que son necesarios para mantener la mejor comunicación posible, nerviosa, facial y biomecánica entre el cráneo y el resto del cuerpo. El sacro, vamos de junto, es capaz de movimientos alrededor de ejes oblicuos. Aquí tú ves un eje oblicuo derecho con una torsión anterior o una torsión posterior. Nos veremos estos movimientos que son clásicos y nos veremos también los movimientos de pura flexión o de pura extensión. Empezaremos con la base del sacro para después trabajar con los huesos del cráneo. Okay. Los huesos del cráneo interesantes son el occipital y el esfenoide. Que tú ves en esta persona, ¿sí? El occipital y aquí el hueso esfenoide. Los dos huesos que tú puedes apalpar aquí y aquí son capaces de diversos movimientos que vamos a ver rápidamente, ¿no? Movimientos de flexión, de extensión o movimientos
movimiento de torsión o movimiento de lateroflexión con rotación. Veremos estos movimientos. Lo más importante es entender que los movimientos de aquí con los movimientos de aquí son comandados con el eje central, que es un eje facial, que es la dura madre. La transmisión entre los dos elementos se hace con dos fases de movimiento, uno de tensión y uno de relajamiento. Durante la tensión tú puedes aumentar, incentivar la tensión, pidiendo al paciente hacer una inspiración apnea con la dorsiflexión de los pies. Así tiene una tracción fuerte y después relaja. Así tú ayudas a restaurar la buena transición cráneo-sacra entre los dos elementos. Okay. Nos tenemos que resolver la cuestión de la pierna larga o de la pierna corta. Clásicamente, usted mide la cuestión con la posición relativa de los maléolos. Mas no es evidente que la longa, la larga, esté realmente larga. Lo que cuenta es la situación de la pelvis y en particular sentir con tus manos, con este tipo de percepción, si tú tienes de un lado una rotación posterior o de un lado una rotación anterior. Yo estoy queriendo saber si tiene una torsión de la pelvis que corresponde a una torsión del sacro atrás. Puedo hacerlo también con una manera más suave de sentir los movimientos y lo que el cuerpo acepta. En el método que veremos, tiene dos maneras de trabajar. Uno, que tú obliga el hueso a hacer un movimiento, o de preguntar al hueso si quiere o no quiere hacer un pequeño movimiento. Tiene dos maneras, una suave y una más firme, de poder abordar el problema de la movilidad de los huesos. El método utiliza una idea muy inteligente, que es la idea de una cuña. Una cuña es una manera de utilizar el peso del cuerpo para corregir lentamente las tensiones que son sobre las articulaciones sacroiliacas y con la torsión de la pelvis. Por ejemplo, con este paciente puedo colocar de un lado una cuña así para crear una rotación posterior y con la otra una cuña así para crear una rotación anterior. Así, el peso natural del cuerpo va a corregir las tensiones de las sacroiliacas, lo que puedo también ayudar con mis esfuerzos mecánicos, y el paciente siente muy bien cómo los receptores articulares de las sacroiliacas son estimulados. Así tú corriges la pelvis utilizando simplemente la fuerza ligera del cuerpo, del peso del cuerpo de tu paciente. Vamos a utilizar en este método también bastantes elementos de kinesiología de Goodhart. La idea es testar circuitos medulares. Por ejemplo, si yo pido al paciente, después de una contracción isométrica, una pequeña sobrecarga, así yo estoy midiendo, no la fuerza, yo estoy midiendo la adaptabilidad de este músculo a una pequeña sobrecarga.
Así yo estoy testando el circuito metamérico de este músculo. C5, C6, C7. Puede también utilizar este sistema con el músculo como músculo de referencia para la región y testar así un hueso. Por ejemplo, aquí el paciente toca el ilíaco de él y si tiene un problema de lesión del ilíaco, la perturbación será aumentada y este músculo puede se tornar más flaco. Así, utilizaremos la técnica de kinesiología de Goodhart para testar niveles metaméricos o para testar huesos, músculos, vísceras, regiones. Los grupos de trabajo de clase son generalmente grupos continuos. Yo no quiero tener muchos alumnos porque si no, tú no puedes hacer un trabajo serio. La cuestión principal es la racionalización y la comprensión de tu tratamiento y no seguir un protocolo que llega del cielo y que no se puede bien explicar, porque el más importante es entender la racionalización del tratamiento con tu paciente. La osteopatía se estudia durante un programa muy extenso, de 1500 horas más o menos. Este curso no es un curso de osteopatía, es un curso destinado, si posible, a ti abrir nuevos horizontes, nuevas técnicas y nuevas maneras de pensar, de raciocinar. Mas no se trata de un curso de osteopatía completo. Hasta luego, amigos. Vamos a trabajar 3 días interesantes de aquí a poco. Chao.